¿Mejora esta segunda parte la historia original? I've got contact. Code red. Kara, your friends are in mortal peril, but there is something we can do. These attacks continue to come in all universes to each of their Earths. What we thought was an antimatter tsunami turned out to be an ongoing storm without any predictable pattern. Wave ho. Another universe lost. You think he just happened to be in the neighborhood when your planet blew up? What are you saying? All living things in all realities are about to die. Welcome to hell. Muchas gracias a todos por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Justice League Crisis on Infinite Earths Part 2, la segunda parte de Crisis en Tierras Infinitas, la adaptación del cómic homónimo que ocurrirá en 3 películas, y estamos ya ahora a la mitad. La crítica va a ir sin spoilers, ¿vale? Porque aunque ya se ha estrenado en plataformas digitales, en compra digital, pues a lo mejor no lo habéis visto, entonces os voy a comentar un poco mis opiniones respecto a la cinta, pero sin spoilers, así que podéis estar tranquilos. Y os recuerdo que en el canal tenéis review de todas las películas de este Tomorrowverse en una lista de reproducción, podéis echarles un ojo. Y también quería comentar que estoy intentando cambiar el set, siempre me pongo a un lado. Estoy intentando ahora ponerme en medio, a ver cómo queda. Me decís que os gusta más, que os gusta menos. También yo veré en edición que funciona mejor. Esta segunda parte de la trilogía y evento multiversal, y sobre todo que engloba todo lo visto en el Tomorrowverse, pero que también hace referencias a otras cintas animadas, y en esta creo que hace más hincapié en ese aspecto del universo de DC, vuelve a estar dirigida por Jeff Lemire, que ya dirigió la primera entrega y otras cintas de este Tomorrowverse, y de nuevo escrita por James Clear. Como recordaréis, la primera entrega se centraba más en la figura de Flash, y el Flash atravesando diferentes realidades, diferentes universos. También se centraba bastante en esta Liga de la Justicia malvada, que terminaba muriendo, al igual que su tierra, y la presentación del Monitor y todo el conflicto de que hay una especie de barrera de antimateria que está destruyendo todas las tierras de todas las dimensiones, y por eso el Monitor ha ido recogiendo a diferentes seres de diferentes universos y también a villanos para intentar frenar esta antimateria y construyeron esas torres, que con esas torres, al activarlas, la antimateria pasa pero no termina destruyendo los mundos. Pero han descubierto que no era una ola de antimateria, sino que son olas de antimateria, entonces tienen que estar constantemente preparándose para cada una de estas oleadas. La cuestión es que parece que estas nuevas oleadas vienen acompañadas de algo más. Esta cinta parece un poco una película como de puente, ¿no?, entre la primera y la tercera, cuando creo que tenía mucho potencial para haber tratado algunas de las historias más fuertes que se trabajaron en el cómic de Crisis en Tierras Infinitas, como por ejemplo todo el tema de Supergirl con Superman y ese momento icónico que fue después también plasmado en la portada. Sigue estando esta saga, particularmente la de Crisis en Tierras Infinitas, bastante por debajo del cómic homónimo. El cómic original es un evento clásico de los cómics, a nivel editorial, a nivel de narrativa, es histórico. Sí que es cierto que para los lectores que no entendieran mucho de diferentes universos, diferentes tierras dentro del universo DC previamente a Crisis en Tierras Infinitas, incluso yo que tenía conocimientos leyéndolo me perdí un poco, pero sin duda tenía mucha más fuerza, mucha más emoción que lo que estamos viendo aquí en estas películas, teniendo en cuenta que en estas películas ya conocemos a los personajes de películas previas e incluso de otros universos. Y en algunos puntos pues puede llamarte la atención o puedes decir, anda coño, es no sé quién, pero sí que es cierto que carece de potencia. Y creo que es de nuevo porque los personajes, aunque les hemos conocido, no sé por qué no están bien plasmados, nos los han presentado a muchos individualmente, como, yo que sé, a Jon Stewart en Linterna Verde o a Batman. Sin embargo, no hay una conexión emocional más allá de saber que son Green Lantern y Batman. Por lo tanto, todo lo que les pueda ocurrir no crea una sensación potente en el espectador. Dicho lo cual, la película después también se centra bastante en la figura del Monitor y la relación con Supergirl, porque sabéis que la Supergirl de este universo del Tomorrowverse la conocimos en Legion of Superheroes, en la que nos presentaban que de repente había una Supergirl que estaba con Superman, que era su prima, que se había salvado, ¿no?, de la destrucción de Krypton, que veíamos eso al principio de la película, y que bueno, no terminaba de encajar en este mundo. Batman también no confiaba mucho en ella porque pensaba que podía ser una amenaza, y al final terminaba viajando al futuro y conocía ya a la Legión de Superhéroes y tenía toda esa aventura con ellos, que después, en Crisis en Tierras Infinitas, la primera parte, hemos descubierto que todos ellos han muerto por esa ola de antimateria. Pues en esta película se explica el origen de Supergirl y se explica cómo llegó después a la Tierra, cómo conoció a Clark y todo eso en su conexión
con el Monitor y también con la personalidad de Harbinger, que es un personaje que también está en el cómic y que se presentó previamente en la película anterior y que tiene una conexión especial entre el Monitor y Supergirl. Entonces es interesante, pero creo que esto tenía que haberse contado un poco previamente en la película anterior, porque es el fallo que estoy viendo en el Tomorrowverse. Y es que los personajes de repente aparecen de una película a otra y no sabemos cómo ha sido la conexión, no sabemos cómo ha sido cómo se han conocido, cómo se formó la Liga de la Justicia, cómo Superman y Batman empezaron a trabajar. Todo eso que, por ejemplo, con sus más y sus menos, sí vimos en la saga de los Nuevos 52. Me he repetido muchas veces hablando en estas críticas sobre esto, pero es cierto que se sigue notando esa falta en esta entrega, teniendo en cuenta que es una continuación directa de una película anterior. Otro de los puntos interesantes y más potentes de la película es la introducción que ya tuvimos brevemente en la primera parte, pero aquí mucho más profunda, del psicopirata, Psycho Pirate, que es este tío que tiene poderes psíquicos y que controla las emociones y que también está obsesionado con los piratas. Era un personaje hiper importante en el cómic y que aquí creo que está mucho mejor trabajado. Eso es un punto a favor para la película, porque creo que se ahonda mucho más en su origen, su personalidad, sus motivaciones, el por qué él, siendo un villano, porque vemos muchas cosas de su pasado y cómo controla a la gente emocionalmente, por qué decide ayudar al Monitor y a intentar con estas emociones y con la capacidad que él tiene de viajar entre dimensiones, entre universos, por qué está ayudando a este conflicto, y después algunos giros que ocurrirán debido también a una amenaza aún más potente, clásica del cómic, que aún no había salido y que aquí de nuevo se medio intuye. Y por otro lado, otro de los puntos, por lo menos a mí, que me parecen más interesantes es, aparte de la llegada de los Shadow Demons, ¿no?, de estos demonios como sombras que formaban parte de la antimateria y que jodían bastante todo el tema de lo de las máquinas en el cómic, al igual que aquí. La verdad es que es una tensión constante porque no mueren, les matas con luz pero siguen apareciendo. Es todo el tema de Batman, la Batfamilia, el Joker utilizando el tema, sabe ya que no hay tierras y que hay miles de multiversos y él está jugando un poco con ello, pero sobre todo el tema de la Batfamilia, porque vemos ahí que hay un Robin, que es Damian Wayne, que no es de la tierra del Batman que conocemos, que es el Batman del largo Halloween, que ya lo vimos desde Tomorrowverse, pero también hay un Dick Grayson, que sigue siendo Robin, una Batgirl, una Helena Wayne, que es cazadora, y una incorporación que a mí personalmente me hace ilusión, no por el hecho de que trabaje mucho el personaje, porque solo está ahí para pegar palizas, ¿no?, y pegar hostias, al igual que el resto de Robins y de Batgirls. Hay pequeñas referencias a las relaciones con sus originales Batmans y después la relación entre ellos, y es interesante, por ejemplo, ver cómo de repente Damian y Helena tienen un conflicto cuando, los dos son hijos de Bruce Wayne, de sus tierras correspondientes. Entonces son más guiños que otra cosa, pero la incorporación que me hizo también gracia como guiño es ver al Batman Beyond, a Terry McGuinness, interpretado de nuevo por Will Friedle, que fue el que le puso la voz original en la serie original de Batman Beyond. Entonces a mí eso, oír su voz y verle en animado de nuevo, pues obviamente te rompe un poquito la patata, teniendo en cuenta que el personaje no tiene profundidad más allá de soltar gadgets y disparar y pegar y no sé qué, y ya está. Entonces esos creo que son los tres puntos más interesantes, pero la película, como digo, se nota una película de transición y de repente yo me miraba y digo, coño, pues es que ya está terminando y como que no ha pasado nada más allá de la amenaza de los demonios sombra y algunas tierras que desaparecen, presentaciones de nuevas tierras, como una tierra dominada completamente por las Amazonas, en la que tienen sometidos a los hombres, me parece interesante, y cómo Wonder Woman está ayudando en esta tierra, o como Kamandi es un personaje que también está bastante importante en esta película, que proviene de uno de los showcase, ¿no?, de los cortos de DC, también con la voz de Will Friedle. El tema de Psicopirata, que es un creep, ¿no?, en su juventud, y cuando él después es un villano, es un puto creep, y realmente ves el potencial que tiene este villano y que es imparable, pero después cuando está ayudando con todo este conflicto dice que es mucho más fácil, por ejemplo, generar odio y terror y violencia y no compasión y tranquilidad, lo que es interesante, ¿no?, a la hora del trabajo de personaje, la relación entre el Monitor y Supergirl y sobre todo la motivación de este Monitor, que es como un Watcher, ¿no?, de Marvel. Solo está observando y no tiene que involucrarse, y aquí sin embargo ha decidido involucrarse y buscar a todos los héroes de diferentes tierras para salvar el multiverso. Entonces, bueno, creo que hay un trabajo interesante, pero creo que podía haberse esto desarrollado a lo largo de todas las películas y no dejarnos esta segunda película un poco más insustancial respecto a los otros personajes. Creo que se podía haber trabajado de una forma más cohesionada a lo largo de toda esta historia. Creo que es un error grande de narrativa en todo este universo. Y uno de los puntos que más disfruté, porque yo estaba teorizando y acerté y no quiero comentar más, es respecto a la identidad de cierto personaje encapuchado que pues se resuelve un poco en esta película. No voy a hacer spoilers y la verdad es que no sé cómo lo conectarán, pero espero que lo conecten como yo creo, y no sé si lo harán bien, porque de nuevo estoy un poco descontento con el tema de cómo están intentando dar cohesión al multiverso en DC animado.
teniendo en cuenta que ha habido grandes películas, pero y dentro de este Tomorrowverse algunas he disfrutado mucho, la animación me parece interesante a ratos, a veces sí, a veces no, lo típico. Así que bueno, tengo interés a ver qué hacen con ese personaje. A lo mejor solo está ahí por estar y no trabajan más, aunque hay una referencia incluso a Paria, que es realmente el personaje original de los cómics, era Paria, y aquí este personaje no es Paria, pero hay una frase que hace referencia a él. Y al final de esta película se queda con un cliffhanger muy grande, pero la cuestión también es como que parece que de repente han cortado, ¿no? Da la sensación de que han dicho, bueno, mira, paramos aquí porque hemos llegado al minuto, a la hora 30, y ya lo continuamos la tercera parte. Entonces no se genera un cliffhanger tan grande como por ejemplo en la película anterior, aunque la situación en la que termina la película es bastante bestia. Con todo ello, de nuevo, me da un poco de pena porque teniendo en cuenta que estamos hablando de Crisis en Tierras Infinitas y la segunda parte, que si miras el cómic es de las partes más gordas de la historia, creo que el potencial está un poco desaprovechado, aunque hay cosas interesantes como el Psycho Pirate, lo del monitor, y por desgracia, teniendo en cuenta el evento que es, se queda en un capítulo más de este Tomorrowverse, un universo de DC que, aun bonito en forma, creo que le falta no más que contenido, cohesión y generar realmente un universo compartido, porque da la sensación de que a veces quieren adaptar eso, el largo Halloween o lo que sea, o Crisis en Tierras Infinitas, y lo meten en la animación del Tomorrowverse para justificar que está dentro del mismo universo, y meten a lo mejor después una escena post-créditos que conecta no sé qué, pero sinceramente parece que los guiones pululaban por allí y los han intentado conectar de una manera u otra. Aquí se nota un poco más, pero no solo es conexión entre películas y dentro del universo, sino trabajar profundamente los personajes, y creo que aquí solo destacó el tema de Supergirl, Monitor y Psycho Pirate. Así que más o menos creo que la dejo igual que la anterior, y es por ello que la voy a puntuar con un... Si la habéis visto ya, pues me encantará leer vuestros comentarios y debatir un poco con vosotros, si sabéis también sobre el Tomorrowverse y sobre todas estas películas animadas de DC. Y para los que no, os recuerdo que está ya en plataformas digitales, de descarga y todo esto. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Y si es así, os recomiendo que os suscribáis, porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.